Ahora, Señor, que interfiera en lo que tú quieres decirnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Yo estoy como niño con juguete nuevo porque hoy tengo un tablet, ¿verdad? Y yo le estaba pidiendo esto al Señor desde hace mucho tiempo y el Señor me lo regaló esta semana que pasó. Así que yo imprimí las hojas también por si acaso no podía con esto, que es la primera vez que lo hago, pero las hojas se me perdieron. No sé dónde las dejé, así es que me va a tocar, como quiera que sea, hacerlo con esto. Ah, ahí están mis hojas. Bueno, por si acaso no puedo, entonces aquí a la antigua. Vamos a hablar un poquito respecto a otro atributo de Dios. El domingo anterior vimos, ¿recuerdan cuál era el atributo de Dios que vimos? La misericordia de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios. René mencionó ya algunos pasajes que hablan sobre la misericordia, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y este pasaje que acabamos de leer es un pasaje precioso que nos dice que nosotros debemos conocer, ¿verdad? Debemos conocer que Dios es un Dios fiel, ¿no es cierto? Que Jehová tu Dios es Dios y es un Dios fiel. ¿Y qué quiere decir que es fiel? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta ¿cuántas generaciones? 1000 generaciones. Esto es una exageración, ¿verdad? En la Biblia, porque 1000 generaciones, es imposible que alguien pueda tener 1000 generaciones, ¿verdad? Pero es que Dios es el Dios de los imposibles. Y cuando Él dice este tipo de cosas, ¿no es cierto? Él quiere decir, no hay límite, ¿sí? Cuando Él usa figura como esta, dice, no hay límite a la fidelidad de Dios. Y es que hay momentos en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros, cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por momentos difíciles, que pensamos que posiblemente Dios nos está dejando solo o nos está abandonando, y en esos momentos empezamos como a dudar un poco del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Porque es muy fácil creer que Dios es un Dios fiel cuando tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Pero cuando me hace falta algo, entonces me pongo en duda y digo, bueno, ¿será que Dios es tan fiel como dice? ¿O conmigo no está siendo muy fiel, que digamos? Y en esos momentos es cuando todo lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, que solamente está en nuestra mente, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios o cuando escuchamos un mensaje, penetra nuestra mente, pero es en esos momentos cuando podemos darnos cuenta si realmente un mensaje ha llegado a nuestro corazón y lo creemos en realidad como Dios quiere que nosotros lo creamos. Y de esta forma podemos llegar a la conclusión de que Dios quiere que nosotros conozcamos quién es Dios, que nosotros sepamos realmente quién es ese Dios en quien nosotros creemos y a quien decimos que creemos en Él. Y la fidelidad de Dios es uno de los atributos principales de Dios, y esto es parte de su personalidad, de la personalidad de Dios. Ustedes saben, Dios tiene una personalidad y esa personalidad tiene características que en Dios se llaman atributos, ¿verdad? Y el atributo de Dios en este caso es la fidelidad. Es parte de su personalidad. Segunda Timoteo 2:13 nos dice lo siguiente: si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel porque Él no puede, ¿qué dice? Negarse a sí mismo, ¿no es cierto? Es decir, es parte de su personalidad ser fiel. Él es fiel porque es Dios, y porque es Dios es fiel. Es decir, si no fuera fiel, no sería Dios, ¿verdad? Y para ser Dios, Él tiene que ser fiel, Él es fiel. Dice la palabra de Dios
que no hay hombre que sea fiel. Si ustedes buscan en Proverbios 26, ¿cierto? Proverbios 26 dice lo siguiente: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y aquí las mujeres no piensen que es solo los hombres, ¿no es cierto? Cuando la Biblia dice hombres, está hablando de varón y hembra, ¿no es cierto? Hombre, hombres y mujeres. Y miren cómo dice esta otra versión. Dice, muchos hombres se dicen piadosos, pero un hombre fiel, una mujer fiel, ¿quién lo encontrará? ¿Quién la encontrará? Es decir, no hay un hombre, no hay una mujer que sea fiel. Ninguno de nosotros podríamos levantar la mano y decir, yo soy fiel, ¿verdad? Porque hemos fallado en muchas cosas, hemos fallado en nuestras promesas, en las promesas que le hemos hecho a nuestra esposa, en las promesas que les hemos hecho a nuestros hijos, en las promesas que le hemos hecho al mismo Dios. Hemos fallado. Y entonces dice la palabra de Dios que no hay ninguno que sea fiel. Pero dice la palabra del Señor que Dios sí es fiel. Dios es el único fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel? Quiere decir que es confiable. Quiere decir que es alguien en quien se puede creer. Quiere decir que es alguien que es honesto y que es alguien que con toda seguridad se puede creer en Él porque Él es fiel, ¿verdad? La Biblia nos habla muchas veces de confiar en Dios, y la única manera que podemos confiar en Dios es sabiendo y creyendo que Él es fiel. En la fidelidad de Dios, Dios siempre hace lo correcto y Dios siempre actúa bien. Amén. No podemos decir que Dios hace alguna cosa incorrecta. No podemos decir que Dios hace alguna cosa mala, ¿verdad? Cuando sucede algo malo en nuestra vida, nosotros como cristianos no podemos decir que nos pasó algo malo. Amén. ¿Todos creen eso? Nadie puede decir. Si se estrelló en el carro, uy, qué malo me estrellé. No, Señor. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, dice la palabra de Dios, siempre es bueno. Dios siempre quiere hacernos el bien. Y en ese hacernos el bien es que Dios nos demuestra que Él es fiel. Él no solamente dice lo que va a hacer, sino que también cumple lo que va a hacer. Lo que no sucede con el hombre. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos propuesto, verdad? Las mujeres se han propuesto una dieta. Y dicen, este mes voy a bajar 10 libras, ¿no es cierto? Y subieron 10. En lugar de bajar 10, ¿por qué? Porque se propusieron hacer algo, lo dijeron, lo pensaron, pero nunca lo hicieron, ¿no es cierto? Pero Dios no es así. Dios lo que dice, lo hace. Lo que dice, lo cumple. Y esa es su fidelidad. Él cumple cada una de sus promesas. Él nunca cambia y es inmutable. Aquí encontramos una palabra, ¿verdad? Que es solamente aplicado a Dios y a su palabra, que es inmutable. Porque todas las cosas en el mundo cambian. Todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Es lo que hemos estudiado en química o en física, no me acuerdo dónde se estudia eso, pero todo cambia, nada en el universo se mantiene tal como está, todo cambia, pero el único que no cambia nunca es Dios. Lo único que es inmutable es la palabra de Dios, quiere decir que no cambia, que es invariable, que no importa qué es lo que suceda, no importa las circunstancias alrededor, pero nunca cambia, es inmutable. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Fíjense ustedes lo que dice el Señor, yo Jehová no cambio. Nosotros cambiamos de acuerdo al pie con que nos levantemos, es lo que dicen, ¿verdad? Un día nos levantamos alegres, gozosos, con las ganas de hacer muchas cosas, otro día nos levantamos desinflados. ¿Por qué? Porque algo pasó en la noche, porque algo escuchamos, porque algo nos dijeron, porque la circunstancia a nuestro alrededor nos hace que cambiemos, ¿verdad? Pero el Señor dice, no importa la circunstancia, yo no cambio, dice el Señor. Y eso es bueno, porque si Dios cambiara de acuerdo a las circunstancias, ¿se imaginan ustedes
lo que pasaría con nosotros, ¿verdad? Lo que pasaría con nosotros. Dice Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, si Dios cambiara, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Amén. Si Dios cambiara sus promesas, si Dios cambiara de acuerdo a lo que Él ve en nosotros, a la forma como nosotros actuamos, a las cosas que nosotros hacemos, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero Él dice, gracias al Señor por eso, Él no cambia y por eso nosotros no hemos sido consumidos. Dios no depende, la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias y no depende de ti ni de mí. Dios es fiel, siempre ha sido fiel y siempre será fiel. Ese es nuestro Dios. La fidelidad de Dios va de la mano con todos sus otros atributos, ¿verdad? Dios es un Dios omnisciente, Él conoce todo lo que nosotros somos. Eso es lo que quiere decir, todo lo conoce, ¿verdad? Omnisciente. Él sabe todo, Él nos conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestros deseos, conoce nuestros caprichos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas en base a nuestros caprichos, ¿no es cierto? Quiero tener un carro nuevo, puede ser una petición muy válida delante de Dios, pero puede ser un capricho nada más. ¿Por qué te encaprichas en tener un carro nuevo? No estoy diciendo que sea un capricho siempre, solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero muchas veces las cosas que le pedimos a Dios son caprichos. Y hoy en la mañana veíamos el pasaje del día, ¿verdad? En Efesios, cuando dice Dios es todopoderoso para suplir a cada uno conforme a su necesidad, ¿verdad? Dice el rey David que también Dios cumple nuestros deseos. Y eso es verdad. Dios suple nuestras necesidades y también Dios muchas veces cumple nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Pero tal vez lo que yo sí podría decir en este día, que Dios no cumple nuestros caprichos, ¿no es cierto? Porque Él nos conoce, Él nos conoce. Dios es un Dios omnipresente, quiere decir que siempre está a nuestro lado y siempre estar a nuestro lado significa que Él es fiel, ¿verdad? Porque su presencia está siempre con nosotros. Y Dios, para que Él pueda ser fiel, tiene que ser un Dios todopoderoso. Porque si Él no fuera Dios todopoderoso, no podría ser fiel, ¿sí? Y Él es fiel porque es un Dios todopoderoso. Porque es un Dios todopoderoso para protegernos cuando Él dice que nos va a proteger. Para proveernos cuando Él dice que nos va a proveer. Para darnos lo que necesitamos cuando Él dice que nos lo va a dar. Y se necesita ser un Dios todopoderoso para que Él pueda ser fiel. Podemos confiar en la fidelidad de Dios porque todo lo que Dios dice es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, Dios no puede decir una verdad a medias, ¿no es cierto? Porque ustedes han escuchado eso de una mentira piadosa, ¿no es cierto? ¿Qué es una mentira piadosa? Es una verdad a medias, una verdad disfrazada, ¿no es cierto? Pero es mentira. Y no hay mentiras piadosas, hay mentiras o hay verdades, pero una mentira piadosa nunca se les ocurra decir, esta es una mentira piadosa para ayudarle a alguien o para hacer algo. O es mentira o es verdad, ¿no es cierto? Pero no puede ser ni las dos cosas al mismo tiempo. Dios siempre dice la verdad completa, nunca dice la verdad a medias, o Él no dice algo que puede tener algo escondido detrás de eso, ¿verdad? Dios no puede decir que te va a salvar, Dios no puede decir que te va a dar la salvación, cuando en eso Él está diciendo, bueno, te voy a dar la salvación, pero esto y esto y esto, ¿no es cierto? En ninguna parte de la Escritura encontramos eso. Entonces podemos confiar en Dios porque Dios nunca miente, porque Dios todo lo que dice es verdad. Números 23:19 dice,
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, si Él lo dijo, lo va a hacer. Si Él habló, Él lo va a cumplir. Pero Él no es hijo de hombre, dice el Señor, para que se arrepienta o para que mienta. Tito 1, del 1 al 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice? Que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nos vuelve a decir, Dios no miente, Dios no miente. Todo lo que Dios dice es verdad. Y aunque en algún momento, por las circunstancias, podamos dudar de que una de las cosas que Dios dice es verdad, eso no es posible. Porque dice la palabra de Dios que Dios no miente, que todo lo que dice es verdad. Hebreos 6, 17, 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, fíjense ustedes la palabrita, dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas? El consejo de Dios y el juramento de Dios, lo que está hablando allí, ¿sí? Su consejo, su juramento, para que por estas dos cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. ¿Hay alguna cosa que Dios no puede hacer? Es una pregunta teológica, ¿no es cierto? Y esta pregunta nosotros la discutimos porque no es tan fácil, ¿sí? Dios todo lo puede, ¿amén? ¿Dios puede mentir? Bueno, se les dejo eso de tarea, ¿verdad? Paulita, ahí para que les preguntes a tus profesores del college. Dios puede todo, pero Dios no hace todo, porque hay cosas que no son parte de su personalidad. Dios puede ser infiel, pero Dios no es infiel, porque es parte de su personalidad ser fiel. El momento que Dios sea infiel, Dios deja de ser Dios, ¿no es cierto? El momento que un árbol de manzanas no produce manzanas y produce peras, ya no es un árbol de manzanas, es un árbol de peras, ¿amén? Eso nunca ocurre, ¿verdad? Es parte de la personalidad de Dios ser fiel, es parte de la personalidad de Dios no mentir. Mateo 24, 35, ustedes lo conocen muy bien: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán, nunca pasarán. El cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra que Dios ha dado nunca va a cambiar, porque todo lo que Dios dice es verdad. Y entonces la fidelidad de Dios a su palabra, a sus promesas, nos da la seguridad en tres aspectos básicos de nuestra vida cristiana. Y la primera es la presencia de Dios. La presencia de Dios es permanente y eterna en nuestras vidas, y eso depende de la fidelidad de Dios. Fíjense ustedes lo importante que es la fidelidad de Dios. Podemos creer que Él está con nosotros, podemos creer que Él siempre va a estar con nosotros hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque si Dios no fuera fiel como nosotros, ¿no es cierto? Un día estamos aquí y otro día no estamos. Un día queremos estar en esta iglesia, otro día queremos ir a otra iglesia. Un día queremos estar con la esposa, otro día no queremos estar con ella. Un día queremos tener a este amigo, pero otro día ya no queremos ser amigos de él. Porque así somos nosotros, somos variables. Pero la fidelidad de Dios nos permite creer que su presencia en nuestra vida es permanente, que su presencia en nuestra vida está ahí y va a estar allí por siempre. Dice la palabra de Dios, 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cuando el mal llegue, Dios va a estar allí para guardarte. No es como nosotros, ¿verdad? Como lo que sucede allá afuera,
y espero que en la iglesia eso nunca ocurra, aunque ocurre muchas veces también, cuando la persona está bien, cuando la persona tiene dinero, cuando la persona está en una buena situación, todo el mundo quiere ser amigo de él, todo el mundo quiere estar con él, todo el mundo quiere salir con él, todo el mundo quiere salir con ella. Pero cuando las cosas están mal, cuando le está yendo mal, cuando no tiene plata, cuando hay conflictos en su vida, cuando mejor no nos metemos, mejor no vamos, mejor no estamos con él. Dios dice que cuando las cosas estén mal, cuando nos esté yendo mal, es ahí cuando Él va a estar con nosotros para guardarnos. Isaías 41, del 9 al 10, lo conocen ustedes, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Fíjense ustedes, esto para nosotros los que vivimos aquí en Canadá es un versículo muy válido, ¿no es cierto? Te tomé de los confines de la tierra. Te tomé de Ecuador, te tomé de Colombia, te tomé de Panamá, te tomé de El Salvador, te tomé de México, te tomé de esos confines de por allá, ¿verdad? Y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y entonces dice aquí, fíjense ustedes, para nosotros, aquellos a quienes Dios nos ha llamado de los confines de la tierra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Es lo que el Señor dice. Siempre estaré contigo. No hay momento en que yo no pueda estar contigo. No hay momento en que te esté yendo mal, que yo no esté contigo. Yo estoy contigo en las buenas, en las malas. Estoy contigo en el día de la angustia. Estoy contigo en el día de necesidad. Estoy contigo en el día de la alegría. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y este precioso, Isaías 43, del 2 al 3. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Gloria al Señor. Todo el tiempo el Señor es mi Salvador. Cuando estemos metidos en el horno de fuego, el Señor es nuestro Salvador. Y Él no miente. Él no cambia. Él no dice, uy, no, eso está muy caliente, yo ahí no me meto. Él no cambia. Él cumple cada una de sus promesas. Y Mateo 28, cuando Él les habló, el Señor estaba despidiéndose de sus discípulos y les encargó la gran comisión. Versículo 20, el último versículo de Mateo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles, dice aquí, que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? Y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, cada día, cada segundo, cada minuto. Él va a estar allí con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, no tiene límite. Y si el mundo se acaba y nosotros estamos aquí todavía, Él va a estar ahí con nosotros. Y si la comida se acaba, Él va a estar ahí con nosotros. Y si llega la enfermedad, Él va a estar allí con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. La segunda cosa que nos da seguridad por la fidelidad de Dios es el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo podemos creer que Dios ha perdonado cada uno de nuestros pecados? A veces es difícil, hermanos, creer que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que tienen un pecado muy grande en su vida, que alguna vez cometieron un pecado muy grande y que piensan que es difícil que Dios le haya perdonado por eso que hizo, ¿verdad? Lo que dice el Señor, y es su fidelidad,
Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Borro. Es decir, ni siquiera tacho, ¿verdad? Ni siquiera le pongo un sticker y cuando algo pasa le saco el sticker y digo, mira, ahí está. Él dice, borro tus rebeliones por amor de ti mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Si el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Es perdón y olvido, ¿no es cierto? Es perdón y olvido. No como nosotros, que muchas veces decimos, sí, te perdono, pero cuando pasa algo, se acuerda, ¿no es cierto? Perdono, pero no olvido. Y si no me olvido lo que tú me hiciste, esto y esto y esto, y otra vez vuelven y sacan la contabilidad, ¿verdad? De todas las que le hicieron. Y el Señor dice, no solo te perdono, sino que también me olvido. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice el Señor respecto a nuestros pecados. Y el versículo que nosotros conocemos, primera de Juan 1:9, ¿verdad? Dice el Señor, ayúdenme, ¿se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? El Señor es fiel y por eso Él perdona nuestros pecados. Si Él no fuera fiel, nuestros pecados no serían perdonados. Pero si creemos que Dios es fiel, tenemos que creer también que todos los pecados que le confesamos son perdonados. Si hay algún pecado que no está confesado en tu vida, ese pecado no está perdonado, ¿verdad? Si alguna vez no le has confesado a Dios un pecado, ese es el único pecado que Dios no te ha perdonado. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Algunos pueden decir sí, ¿verdad? Por lo que dice el Señor, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy, muy profundo ese versículo, ¿verdad? Pero no vamos a discutir sobre eso ahora, podríamos tocarlo un día, pero todo pecado que es confesado es perdonado, porque Dios lo promete. Si confiesas, te perdono. No importa qué tan grande sea el pecado, si tú lo confiesas, yo te perdono, dice el Señor. Y en Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces miren, hermanos, la presencia de Dios por su fidelidad. La segunda cosa, el perdón de nuestros pecados por su fidelidad. Y la tercera cosa, la salvación. La gracia de Dios depende de la fidelidad de Dios. La seguridad de nuestra salvación depende de la fidelidad de Dios. Es decir, si sabemos que Dios es fiel, sabemos que somos salvos. Si creemos que tal vez somos salvos, escúchenme lo que les estoy diciendo, hermanos, y guárdenlo en su corazón, ¿sí? Si yo digo, tal vez voy a ser salvo, estoy diciendo, tal vez Dios es fiel. Y Dios es fiel. No es que tal vez Dios es fiel. Dios es fiel porque si Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Y miren ustedes lo que dice el Señor respecto a la salvación. Porque de tal manera, Juan 3:16, el versículo que ustedes se lo saben, primer versículo que aprendemos cuando somos cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El versículo dice, para que todo el que en Él cree no se pierda. Si tú creíste, el Señor dice, no se va a perder, ¿verdad? Si tú creíste en el Señor, no se va a perder. Y si tú creíste, Él te va a dar la vida eterna. El versículo nos dice, tal vez tenga la vida eterna.
tal vez se salve, ¿verdad? Tal vez no se pierda. El versículo no dice eso. El versículo dice, si cree, tiene la vida eterna y no se va a perder. Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida eterna. El que cree tal vez tiene vida eterna. El que cree, si se porta bien, si no hace nada malo, si va a la iglesia, si da los diezmos, si ora todos los días, si lee la Biblia todos los días, va a tener la vida eterna. Dios no tiene cosas escondidas cuando Él habla. ¿Recuerdan lo que decíamos? Inmutable. Dios inmutable, Dios no cambia, Dios no esconde nada cuando Él nos dice algo. Dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree, no tiene la vida, está condenado. La condición es creer, ¿verdad? La condición no es portarse bien. La condición no es hacer buenas obras. La condición no es ir a la iglesia. La condición es creer. Todo lo demás viene como resultado de creer. Si yo creo, me porto bien. Si yo creo, voy a la iglesia. Si yo creo, leo la palabra de Dios. Si yo creo, oro al Señor porque creo, ¿verdad? Pero no para salvarme. No para salvarme. La condición para salvarse es creer. Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Eres una oveja del Señor? ¿Cuántos están seguros aquí que son ovejas? Hagan como ovejitas, a ver si saben. Somos ovejas, ¿verdad? Y si somos ovejas del Señor, dice el Señor, yo les doy vida eterna. Y dice el Señor, no perecerán jamás. Y dice el Señor, nadie las va a arrebatar de mi mano. Esa es la promesa del Señor. Y si tú y yo somos ovejas de Dios, esta promesa es para ti y para mí. Si alguno de aquí duda que es oveja y que está en un proceso de transformación y todavía es un cabrito, pero ya pronto va a ser oveja, ¿verdad? No, Señor, aquí no hay procesos de transformación, o eres o no eres, ¿verdad? O no, es que no sé, todavía estoy tratando de portarme bien y de ser como Dios quiere para ser una ovejita del Señor. No, Señor. Aquí no es que se te están cayendo los cachos y luego se te caen las pezuñas de cabrito y después viene la transformación. No, aquí no hay ninguna transformación. El momento que creemos, el momento que recibimos al Señor, somos sus ovejas. Dejamos de ser cualquier otra cosa. Dejamos de ser cualquier otra cosa. Y luego el proceso es que esa ovejita, ¿verdad?, vaya siendo más bonita cada vez, vaya siendo más obediente cada vez, vaya aprendiendo a portarse como una oveja y deje de ser un cabrito o deje de ser, como dice la palabra del Señor, un perrito o una puerquita que vuelve a revolcarse en el barro cuando está bañada. Si somos ovejas del Señor, somos. Y nadie puede evitar eso. Entonces, dice el Señor también, Salmos 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos la promesa de parte de Dios, de que Dios es fiel, de que el momento que lleguemos al umbral de la muerte, Él va a estar allí para guiarnos. ¿Cuántos creen eso? Si todavía tienes alguna duda al respecto, todavía tienes que revisar tu vida, si es que realmente crees o no crees en Dios.
Pero si creemos en Dios, podemos estar seguros de que ese momento, cuando crucemos al otro lado, cuando crucemos a la eternidad, apenas nuestros ojos se cierren y sean abiertos a la eternidad, el Señor Jesús va a estar allí. ¿Y por qué podemos creer eso? Si creemos que Dios es fiel, si creemos que el Señor Jesús es fiel, podemos creer eso. Dios es fiel no solamente a sus promesas, sino Dios es fiel a sus advertencias, y esto es algo que debemos considerar, ¿no es cierto? La palabra de Dios está llena de advertencias. Y así como Dios es fiel para cumplir sus promesas, también es fiel, escuchen esto, para cumplir sus advertencias. Es decir, Dios no puede decir, bueno, por ahora te la voy a pasar. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios puede hacer eso? Sería como decir, por ahora no voy a estar contigo, ¿verdad? La una es una promesa, la otra es una advertencia. Y si Dios es fiel en sus promesas, también es fiel a sus advertencias. El versículo que acabamos de leer, ¿no es cierto?, es una promesa, ¿sí?, que guarda el pacto y la misericordia. Está diciendo que Dios es fiel a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Pero miren después la advertencia. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y eso lo encontramos. Ustedes se encuentran ahí en Deuteronomio mismo, las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Y son advertencias que Dios nos da. Si obedecemos, Dios es fiel en cumplir sus promesas, pero si desobedecemos, Dios también es fiel. Ahora, ¿qué significa eso? La fidelidad de Dios no puede tener conflicto con otras palabras que Él ha dicho, ¿ya? Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos. Si Dios es fiel y Él ha prometido que a todo el que en Él cree no se va a perder y le va a dar la vida eterna, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona que cree peca? ¿Sí? ¿Se va al infierno? Si se muere así, con un pecado, no hablemos de pecados exóticos, ¿no es cierto? Adulterio, fornicación robos o cosas como esas, ¿ya? Hablemos de un pecado sencillo, mentira. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien dice, yo voy para la iglesia, y en vez de ir a la iglesia se quedó por ahí viendo ¿cómo dice? Shopping, ¿verdad? Se quedó de shopping. Y estando ahí en el shopping, ¡pum!, algo le pasó. Se murió. ¿Sí? El Señor cumple sus promesas, pero las consecuencias de lo que hacemos también las cumple. ¿Sí? No hay ninguna parte de la Escritura que nos llegue a pensar que Dios nos puede quitar la salvación. Es mi convicción, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes debe tener su convicción. Es la convicción que yo tengo, por todo lo que acabamos de leer, porque Dios promete que a los que creen en Él van a ser salvos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los que pecan siendo salvos? Con los que pecan siendo cristianos. ¿Qué pasa con esa ovejita que en lugar de ir al redil se va a las montañas? O se va, como vimos ahí, el osito, ¿no es cierto? Se va a jugar por allá, cerca a donde está el león. El Señor tiene promesas para eso también, y en todo eso Él es fiel. Y Él nos castiga, Él nos reprende, Él nos acorrala muchas veces, ¿verdad? Pero el Señor siempre es fiel a sus promesas. Y una cosa no puede dejar que Él deje de ser fiel a una promesa que Él hizo. Para terminar, hermanos, solamente quería
leer este versículo que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Deuteronomio 15, del 4 al 6. Dice lo siguiente. Está hablando Dios de la obediencia nuestra. Está hablando el Señor de que nosotros vamos a cumplir sus mandamientos. Y el Señor dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Cada uno de ustedes puede poner aquí su nombre y puede decir, esto es la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros, para que así no haya en medio de ti. ¿Qué significa eso en medio de ti? Quiere decir, en tu casa, ¿sí? En tu hogar. Quiere decir, en tu círculo familiar, para que no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia. ¿En dónde? Pongan un nombre. Canadá. Porque el Señor te bendecirá con abundancia en Canadá, que es la tierra que Dios te dio, que tú no sembraste, que tú no plantaste, que viniste a disfrutar de los frutos. La tierra que Dios te da, para que Él te bendecirá con abundancia en Canadá, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Así como Dios es fiel, Dios quiere que nosotros seamos fieles también con Él. Que esos atributos que tiene Dios, que nosotros seamos como Él. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Que el Señor quiere que seamos como Él es. Y ese atributo de la fidelidad de Dios, Dios quiere que nosotros también seamos fieles. Así como Él es fiel, que nosotros seamos fieles. En toda la Escritura nos habla de que Dios busca fidelidad en nosotros también. Cuando nos llame a juicio, miren ustedes, la pregunta del Señor va a ser en cuanto a nuestra fidelidad. Ustedes recuerdan la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Al uno le dio 10, al otro le dio 5, al otro le dio 1. Y luego cuando los llamó a cuentas, que es cuando nos llame a juicio, ¿sí? El Señor va a decir, ¿qué hiciste con eso? Y la respuesta de Dios en lo que nosotros le digamos, ¿no es cierto? Puede ser dos. La una es, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la advertencia? Esa es la bendición, ¿cierto? ¿Cuál es la maldición? No fuiste fiel en lo poco, ni en lo mucho, ¿verdad? Por tanto, ¿qué? A la paila, dice el Señor, ¿verdad? Al fuego eterno. Es decir, el Señor quiere que nosotros seamos fieles con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios nos ha dado. Así como Él es fiel, que nosotros seamos fieles. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias porque podemos creer en un Dios fiel como eres tú. Ese Dios fiel que nunca falla sus promesas. Ese Dios fiel en quien podemos creer y en quien podemos contar todo el tiempo. Cuando las cosas están mal, tú estás allí, Señor, porque tú eres fiel. Cuando estamos atrapados en medio de la tormenta, en medio de una enfermedad, en medio de un dolor, sabemos que tú estás allí porque tú eres fiel, Señor.
Si tú no fueras fiel, Señor, no podríamos contar contigo en nuestros momentos de mayor necesidad. Pero tú eres fiel y sabemos, Señor, que no importa lo que pase, no importa las circunstancias, tú eres fiel y permaneces siempre fiel. Y tu presencia está con nosotros. Te damos gracias por el hecho de creer que nuestros pecados son perdonados, porque tú eres fiel para perdonar nuestros pecados. Y creemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Y que tú nos des la gracia de que si hay algún pecado no confesado todavía en nuestra vida, que lo podemos confesar delante de ti, Señor, para que ese pecado sea perdonado también por tu fidelidad. Y Señor, creemos que somos salvos. Creemos que un día iremos a morar contigo eternamente y que tú tienes una morada ya preparada para nosotros, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel a tus promesas. Y de esa forma, Señor, yo te pido que en este día tú pongas convicción en nuestro corazón de que nosotros también podamos ser fieles. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ser fieles contigo. Fieles a lo que te prometemos, fieles a lo que tú nos pides, fieles a lo que tú nos das, a los dones que tú nos das. Fieles contigo, Señor. Que si todavía hay alguna sombra en nuestra fidelidad, que seas tú trabajando, Señor, en cada una de nuestras vidas para quitar todo lo que nos hace ser infieles, Señor, y ser fieles contigo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros patrones. Que como iglesia, Señor, podamos serte fieles a ti. Podamos mantenernos firmes, Señor, en tu palabra y en todo lo que tú quieres que como iglesia hagamos. Que no nos desviemos. Que no creamos otras cosas que no son las que están en tu palabra, Señor. Que nos mantengamos fieles y nos mantengamos firmes. Creemos, Señor, en tu fidelidad, y en este día queremos decirte que creemos que tú eres fiel. Y levantamos, Señor, nuestra voz como un solo cuerpo para decir que nuestro Dios es un Dios fiel y que no hay otro como tú que sea fiel. Creemos en tu fidelidad y por tu fidelidad somos sanos, Señor. Por tu fidelidad somos salvos. Por tu fidelidad estamos aquí ahora, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Tú también, con todo tu corazón, con toda tu alma. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel.
oración. Si alguien necesita oración, si alguien necesita apoyo de parte de la iglesia, si alguien está enfermo, si alguien está atravesando por un momento de angustia, de necesidad, o si alguien simplemente quiere darle gracias a Dios por su fidelidad, por la forma como Dios ha sido fiel, este es el momento en que podemos orar por ti y unirnos como iglesia para orar. Y puedes pasar aquí al frente y todos como iglesia nos unimos para orar por ti, confiando en que la fidelidad del Señor está aquí. La fidelidad del Señor es para ti y para mí, y que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas, para sanarnos, para restaurarnos, para darnos la fortaleza que necesitamos, para darnos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque podemos creer que tu fidelidad nos acompaña cada día, porque por tu fidelidad estamos aquí hoy parados, Señor, porque por tu fidelidad nuestra familia está todavía a nuestro lado, porque por tu fidelidad tenemos todo lo que tenemos, Señor, y hemos llegado a hacer todo lo que hemos hecho, solo por tu fidelidad, Señor.
creemos en tu palabra, creemos en cada palabra que tú has dicho, Señor. Creemos que nada faltará y que todo puede pasar, que el cielo y la tierra pueden pasar, que todos los demás pueden fallar a su palabra, Señor, que no hay persona que haya sido fiel a su palabra, pero sí podemos creer, Señor, conforme dice tu santa palabra, como dices tú mismo, que aunque la tierra y el cielo pasen, que aunque las palabras de otras personas hayan quedado en el vacío, que aunque las promesas de otras personas, Señor, no hayan servido para nada, que tu palabra nunca pasará. Y nos apropiamos en este día de cada una de tus promesas, Señor, tus promesas que tienes como personas, como familias, como iglesia. Cada una de tus promesas, Señor, y decimos, creemos porque tú eres fiel, porque tú eres fiel y nunca dejarás de ser fiel en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias por tu fidelidad. Vamos a cantar una vez más esa parte, tú has sido fiel, y vamos a hacerlo toda la congregación y vamos a decírselo al Señor de todo corazón, que Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a hacer nuestra oración final. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios, vamos a pedir su bendición. El hermano Freddy pide por su hermano que está en el hospital, su hermano Luis. Vamos a orar por él, vamos a orar por todos los enfermos, por las necesidades. El hermano de Carlos Barberis, ustedes sabían que él estaba enfermo con cáncer. Él murió el día miércoles también, y entonces vamos a orar también por eso, por la familia. Vamos a orar por Carlos. Él quería estar con nosotros hoy día porque está muy triste, pero llegamos ahí donde él está con nuestra oración para que el Señor sea trayendo consuelo también a su corazón. Señor, gracias por este día, gracias por poder estar aquí en tu casa y poder disfrutar de estos momentos de alegría, estos momentos de entrega, estos momentos en que tú levantas nuestra confianza, levantas nuestros ánimos, en que podemos aprender de ti, Señor, quién eres tú y qué es lo que tú significas en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos que tú extiendas, Señor, extiendas tu misericordia también a todos aquellos que no han podido venir, que no han estado aquí con nosotros hoy día. Que en donde quiera que ellos estén, que lo que sea que estén haciendo, Señor, que la bendición tuya esté ahí con ellos también, y que también, Señor, tú seas hablándoles a su corazón para que estemos todos como iglesia en un mismo sentir, que es este sentir de conocerte, de saber que tú eres fiel, de saber que tú eres todopoderoso, que tú eres misericordioso y que no hay otro Dios que sea como tú, nuestro Dios fiel.
Queremos pedir por nuestro hermano Luis Chávez, Señor, que tú estés con él allí en el hospital donde él se encuentra y que seas levantando, Señor, su salud en este día. En el nombre de Jesús, clamamos que tú seas poniendo tu mano todopoderosa sobre él, Señor, para de la misma forma como tú has hecho tantos milagros en nuestras vidas, tú hagas un milagro más también, Señor, en la vida de nuestro hermano, allí en donde se encuentra. Que la unción sanadora de tu Santo Espíritu llegue a donde él. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están enfermos también aquí, Señor, que seas tú poniendo tu mano de sanidad para sanar, para restaurar, para levantar, para restituir, Señor, nuestro cuerpo y también nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, pedimos por Carlos y por su familia, por la familia del hermano de Carlos, Señor, que tú estés en este momento dándoles consuelo a sus corazones y haciendo cosas nuevas, Señor, en ellos a través de esta partida que tú sabes siempre dolorosa, Señor, pero que tú puedes utilizarlo como una bendición, Señor, para atraer a toda su familia hacia ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. En el nombre de Jesús rogamos, como dice tu palabra, que tú seas bendiciéndonos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia. El Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia, y tenga misericordia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén. Antes de darnos la paz los unos a los otros, nuestro hermano René tiene algo.